quería dar la bienvenida a todas las personas que estáis participando en esta cápsula del Consejo Provincial de Igualdad y dar la bienvenida de manera muy especial a la fiscal de violencia en Segovia, Pilar Lajo. Encantada, muchísimas gracias por colaborar con nosotras en el Consejo, y también dar las gracias a la responsable de la unidad de violencia de la subdelegación, Carmen Meléndez, nuestra compañera del Consejo Provincial de Igualdad, siempre dispuesta y siempre implicada en las actividades del Consejo, y por supuesto a la responsable de la unidad de igualdad, Virginia, que al final es quien hace posible todas estas actividades que se realizan desde el Consejo y que salgan adelante. Como decía, una cápsula esta vez que va en la línea con las que ya hemos programado otras veces, porque siempre se ha manifestado que es interés del Consejo Provincial conocer la actividad y la coordinación y la implicación de todos y todas las agentes que intervienen en un proceso con una víctima de violencia de género. Y este es un punto más para conocer. Ya tuvimos otras cápsulas también en esta línea que nos resultaron muy interesantes, y esta, como decía, es una más para conocer cuál es la actividad que se realiza por parte de la Fiscalía en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Segovia. Estoy segura que Pilar, como en ocasiones anteriores nos ha sucedido, nos va a exponer y va a compartir toda esa actividad que realiza habitualmente con todas nosotras. Y sin más, porque no quiero extenderme, dejo la palabra y os deseo que paséis un buen rato en esta cápsula, y que, bueno, pues entre todas aprendamos un poquito más. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, ya estoy en mi sitio. Bueno, yo también no me quiero extender, pero sí quiero dar las gracias una vez más por haberos conectado y estar aquí con nosotros compartiendo estos minutos, este rato que vamos a estar aquí, aprendiendo, conociéndonos y profundizando un poco más en los recursos de atención a las víctimas de violencia de género. Yo quería una vez más dar las gracias a Carmen, a nuestra compañera Carmen, porque ha sido ella la que nos puso sobre la pista de esta interesante cápsula. Y nada, simplemente recordaros que cualquier representante de cualquier entidad puede proponer una cápsula que, como ya estáis viendo, porque ya esta es la quinta cápsula que hacemos, son de interés por la temática que abordan, pero también, pues eso, lo que siempre decimos, ponernos cara, conocernos, mejorar la coordinación y profundizar mucho más sobre este tema y mejorar de cara a la erradicación de este grave problema social. Entonces, nada, las temáticas que podemos abordar desde la cápsula puede ser que nos contéis cualquier actividad relacionada con el tema desde vuestra propia entidad, o como hemos hecho en las últimas veces, decir, nos interesa mucho este tema, vamos a contactar con la persona responsable que sea y la invitamos a venir. Y en ese sentido, pues aquí tenemos a doña Pilar, ¿vale? Entonces, nada, yo tampoco me quiero entretener más y voy a dar paso a Carmen, que va a dar la bienvenida también a Pilar y la va a presentar. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias, Virginia. Buenos días a todas y a todos. Y nada, agradecer a la Diputación y al Área de Asuntos Sociales pues que hayan acogido la propuesta de que hoy tengamos con nosotros a la fiscal de violencia sobre la mujer, a Pilar Lajo, y porque creo que es un aspecto importante el conocer su trabajo, su labor, e incluso, como hemos repetido, aunque sea así un poco sacado, conocerla personalmente, como yo también he tenido la oportunidad de conocerla. Y entonces, porque sé que hay mucha gente de la que nos está escuchando que muchas veces está leyendo, pues eso, porque se lo proporcionan incluso las propias víctimas o a través de la sección, las órdenes de protección, las medidas, etc. Y hoy vamos a tener la oportunidad de que Pilar nos explique esos aspectos tan importantes.
en lo que es la protección y la tutela judicial a las víctimas sobre la violencia de género. Pilar es licenciada, voy a leer brevemente su currículum, es licenciada por la Universidad de Valladolid, ingresó en la carrera fiscal en el año 2000, es juez en excedencia y ha trabajado también como fiscal en Sant Feliu de Llobregat y Hospitalet de Llobregat. Llegó a Segovia en 2006, desde entonces es fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo y desde 2020 es fiscal delegada de Violencia de Género. Es así, Pilar, ¿verdad? Tiene dos cometidos muy diferentes, pero ambos, pues eso, muy importantes. Y como os decía, a mí me parece importante porque conocemos casi todos y todas las que estamos en el Consejo, la parte, lo que es, por ejemplo, el título 2 de la ley, que son los derechos de las mujeres, ¿no? El año pasado estuvimos también hablando de otro aspecto que era la tutela institucional, cómo velan por las mujeres víctimas de violencia de género, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hoy otro aspecto importante y otra para que está en el desarrollo de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es la tutela judicial y en concreto en el artículo 70 nos habla de las funciones de la fiscal. Yo no me voy a extender mucho en las funciones porque nos las va a explicar la propia Pilar Lajo, aunque las tengo aquí detalladas. Así que, como os decía, este es un aspecto muy importante que está en el título 5 de la ley, que es sobre la tutela judicial. Y con esto pues vamos haciendo un recorrido a todos los títulos de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, aspecto en el que trabaja la mayoría de una manera u otra de las personas que nos están escuchando y miembros del Consejo, tanto de administraciones como de entidades. Pues sin más, doy la palabra a Pilar. Muy bien. Pues buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias por la oportunidad que me dais de dar a conocer la función del Ministerio Fiscal, que a diferencia del juez, que bueno, pues se sabe muy bien que su función está al frente del juzgado, dicta sentencias, resuelve los conflictos, pues la figura del fiscal pues se sabe que está ahí, pero no se sabe muy bien qué cometidos tiene o en qué procedimientos interviene. Dar las gracias por haber pensado en mí para realizar estas cápsulas y bueno, pues voy a empezar hablando de lo que es para nosotros el día a día de la función del fiscal aquí en Segovia. La plantilla de fiscales aquí en Segovia es una plantilla corta, acorde con el territorio de Segovia. Somos 8 fiscales, más luego la fiscal jefe. Como saben, hay 6 juzgados de primera instancia e instrucción, más luego hay 2 de lo penal. No te preocupes, que lo pongan normal. Un juzgado de lo social y un juzgado de lo contencioso. Estos 6 juzgados de primera instancia e instrucción son los que realizan las guardias, que nosotros son guardias semanales, de jueves a jueves, y nosotros estamos también de guardia con el juzgado. Hay 2 fiscales que están de guardia, que uno se encarga de la guardia de la capital y otro se encarga de la guardia de pueblos, que son los juzgados de Cuéllar, de Santa María y de Sepúlveda. ¿Qué es lo que hacemos fundamentalmente en la guardia? Que es lo que habitualmente y desgraciadamente tenemos que lidiar día a día, es con bueno, los asuntos de violencia, tanto la violencia de género como la violencia familiar. Que, tiene su repercusión, pero a efectos de actuación y de protección de nuestra parte, pues no tiene, tiene sus diferencias, pero tenemos que actuar de la misma manera. Iniciamos nuestra intervención en el servicio de guardia cuando se nos comunica por parte de la policía, de la Guardia Civil o bien del propio juzgado, bueno, pues que hay un detenido por violencia de género. Me voy a referir a la violencia de género, pero vamos, que cualquier detenido se nos pone en conocimiento bueno, de ese hecho, porque tendremos que valorar. Pues imagínense que tenemos un detenido por drogas y tiene, pues yo qué sé, 10 kilos de hachís, pues probablemente a lo mejor tenemos que pedir la prisión.
y bueno, pues tenemos que ponernos en contacto con el juzgado pues para que se celebre la comparecencia para solicitar que se adopte esta medida cautelar. Pero bueno, como hoy estamos hablando de la violencia de género, se nos comunica que existe un atestado por violencia de género. Y aquí pues hay múltiples supuestos. En primero, tenemos que ver si por parte de la víctima se ha pedido una orden de protección. Orden de protección que nos la adjunta en el modelo oficial que hay la Policía y la Guardia Civil dentro del propio atestado, donde solicita pues, esta orden de protección y pide pues, quedarse con los hijos o pide que le den una pensión. O bueno, es un modelo que supongo que a través de este modelo acceden a las ayudas que les concede también la situación de la protección integral que le da esta orden de protección. Todos los asuntos de violencia de género, tanto en los juzgados, pero bueno, ya sea en los juzgados que sea, se abren o se incoan bajo un procedimiento que se llama diligencias urgentes, que es un procedimiento muy rápido que bueno, pues se realiza la prueba fundamental y en el plazo muy corto pues, se celebra una comparecencia en donde bueno, se presenta el escrito de calificación o bien se transforma diligencias previas pues para practicar unas diligencias más, porque sea necesario practicar diligencias para la acreditación de los hechos, o bien en los supuestos en los que no podemos acreditarlo y no nos queda acreditado los hechos, pues se puede archivar también el procedimiento. Normalmente los juzgados que no son el juzgado de violencia es el número 4, que es el que yo llevo personalmente, no solamente conoce de los asuntos de violencia, sino que también conoce de todo tipo de asuntos, estafas, robos, de drogas, de todo tipo de asuntos. Y además también conoce la parte civil, no solamente de los derivados de violencia, sino también de otros asuntos que no tienen nada que ver con la separación y divorcios, que no tienen nada que ver con la violencia. Con lo cual, la materia que se conoce por parte de los juzgados es muy amplia. Y digo esto porque entendemos que hay un problema, en concreto en el juzgado número 4, el juzgado de violencia, para compaginar lo que es bueno, pues el devenir ordinario de lo que es un juzgado mixto con el tratamiento de los asuntos de violencia. Ya desde hace unos años se instauró los viernes como día para celebrar todos los juicios rápidos de violencia. A ver, todos los que se pueda señalar ese día. Evidentemente podemos tener 5, 7 juicios de violencia. De ahí podemos celebrar todos o a lo mejor no celebramos más que la mitad porque pues, no nos vienen las partes. Bueno, pues hay variedad de casos. Lo que sí que hacen, al hilo de esto, cuando se recibe por parte de los juzgados de primera instancia de instrucción el resto de los juzgados mixtos que están de guardia, porque van sucesivamente, pues primero está el 1, luego está el 2, luego está el 3, van así sucesivamente, estando de guardia. Lo primero que hacen cuando hay un detenido pues es, bueno, pues ya traen al detenido la policía, a las dependencias del juzgado y se cita por parte de la policía a la víctima. A la víctima ya declarado normalmente cuando es la víctima la que denuncia, o bien se inicia por un tercero pero la víctima manifiesta su deseo de denunciar, normalmente recogen su declaración la policía. Y en este sentido, desde hace ya un par de años, se les hace una previsión, se les instruye todos los derechos que tienen como víctimas y se les instruye de un derecho especial, que es bueno, pues la posibilidad, por la relación que tiene cuando el denunciado es su marido o es la persona con la que está unida sentimentalmente, la posibilidad de negarse a declarar, porque es una facultad que tienen las víctimas, que se recoge en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, bueno, pues de no declarar en contra de su pareja. Ahora bien, en el caso que quieran declarar, luego, posteriormente, no en el juzgado y luego en el acto del juicio,
no van a poder acogerse a ese derecho a no declarar, sino que si declaran en comisaría van a tener que declarar en el juzgado y van a tener que declarar en el juicio. Y lo mismo si se constituyen como acusación particular. ¿Qué es esto? Pues normalmente la policía les hace la instrucción a las víctimas de que tienen el derecho de ser asistido por un abogado de víctimas. Bueno, pues les puede, por la ley de víctimas, evidentemente, las personas que vayan a denunciar en comisaría pueden estar acompañadas de una persona de su elección y, por tanto, pueden estar acompañadas de un abogado bueno, pues que les esté instruyendo y les informe de cuál es su situación. Pero cuando llegan aquí al juzgado y comparecen en la declaración como con abogado, y así se hace constar en la declaración, nosotros consideramos que están personadas. ¿Qué quiere decir? Pues que ya comparecen en el juzgado con abogado y posteriormente se le tendrá que nombrar el procurador, que es bueno, los dos trámites necesarios para considerar que están personadas formalmente. ¿Y esto qué significa? Pues que si están personadas no pueden negarse a declarar, ni tampoco en el acto del juicio, aunque retiren la denuncia, que no se puede retirar la denuncia, sino que aunque no manifiesten que no quieren seguir adelante con el procedimiento. Una vez que están ya, han declarado con abogado, pues no pueden negarse a declarar. Incluso hemos llegado, hay supuestos en los que, bueno, pues, la víctima no quiere o hablan conmigo por un juicio rápido y bueno, pues a lo mejor es una discusión puntual en donde, bueno, pues ha habido alguna serie de insultos y la mujer está acompañada por abogado y no quiere seguir adelante con el procedimiento y yo no tengo más prueba para poder acusar. En estos casos yo les digo, si entráis con ella a la declaración, ella no puede negarse a declarar, con lo cual, pues si no ha y tampoco yo puedo pedir el sobreseimiento cuando hay una acusación personada. Con lo cual, pues en estos casos, muchas veces, si no ha declarado en el juzgado, lo que hace el abogado de la acusación, el abogado de la víctima, es que presenta, pues, hace una comparecencia en el juzgado diciendo que se retira y la víctima ya no está formalmente constituida como acusación particular porque bueno, puede declarar sin abogado y en estos casos, si no ha declarado en el juzgado, en comisaría, pues puede negarse a declarar y, bueno, pues en estos casos yo solicitaría el sobreseimiento, que son los menos de los casos de los que pago. Porque yo, si la víctima no quiere declarar o, bueno, o no quiere denunciar y yo tengo pruebas, ya sea por pruebas médicas de partes de asistencia de lesiones o los informes forenses, o tengo testigos, sigo adelante con el procedimiento. Y ya que se vea en el acto del juicio y que se resuelva. Este es mi criterio. Otra cosa es que no tenga más que las versiones contradictorias entre ellos y que los hechos no revisten una especial gravedad o son hechos puntuales o se ve que están en un proceso de separación y, bueno, pues se les ha ido la mano o la boca y, bueno, en los casos en los que haya agresión física, en ningún caso solicito el archivo porque entiendo que son hechos que son más graves. A ver, cuando digo que son de menor entidad, estoy hablando de unas vejaciones, unos insultos, no más, porque cuando ya hay una mayor gravedad, en ningún caso yo solicito el sobreseimiento, yo que vaya a juicio y allí pues, se valore por parte del juez las pruebas con las que contamos. Una vez que en el juzgado se recibe bueno, pues a la víctima y al perjudicado, a la víctima y al investigado, se les toma declaración y se celebra la comparecencia del artículo 544, porque hay una petición por parte de la víctima de una orden de protección. Esta orden de protección se puede solicitar bien por la víctima o bien también se puede acordar de oficio o en instancia del Ministerio Fiscal. Ha habido casos, bastantes casos, en los que los hechos son graves, en los que hay unas amenazas con un cuchillo o unas amenazas de entidad
o incluso lesiones, y la víctima ni ha llamado a la policía ni quiere denunciar y bueno, pues no tengo nada. En estos casos, o a lo mejor no piden una orden de protección, pero hay lesiones, pues a ver, los casos más graves, que la víctima venga con la cara morada, por ejemplo, y la víctima no haya pedido una orden de protección. En estos casos, el fiscal pide la orden de protección, aunque la víctima no lo pida, porque por encima de todo entendemos que está la protección de la víctima. Tenemos que valorar si la víctima tiene o no hijos, y si estos están regulados, si ya se han separado o están en trámites de separación o han presentado ya la demanda en el juicio. En los casos en los que no haya separación o estén en trámites pero no se haya presentado la demanda en el juzgado, en estos casos y hay niños menores, en estos casos no solamente la ley nos permite adoptar una serie de medidas penales, sino también medidas civiles para regular la situación con los menores. Entre las medidas penales, pues sería el alejamiento, la no comunicación con la víctima por cualquier medio, y entendemos que hay una duración de estas medidas que lo pedimos siempre, que es mientras dure el procedimiento, y nosotros vamos más allá, porque se nos ha planteado una problemática en la ejecución de las penas. Hasta que se dicte, decimos hasta que se dicte sentencia que ponga fin al procedimiento, o bien hasta que sea requerido el penado, ya cuando se haya dictado una sentencia condenatoria, para el cumplimiento de las penas, porque había un intervalo de tiempo entre que se dicta la sentencia, entonces en ese momento se acaban las medidas, pero la sentencia no es firme, con lo cual no se le puede requerir para el cumplimiento de esa pena. Y entonces teníamos ahí un vacío entre que se acaban las medidas hasta que se declaraba la firmeza de la sentencia y se le podía requerir para el cumplimiento de esa pena, no medida, sino pena, que ya cuando se ha celebrado el juicio, había un intervalo que si teníamos un quebrantamiento, pues teníamos un problema jurídico, porque estábamos un poco en el bueno, este tema, me surgió a mí el problema de un atestado, y efectivamente se habían adaptado las medidas. Bueno, conseguimos hablar con los jueces, con los secretarios del juzgado de lo penal, y ahora hacen la expresa advertencia en la sentencia que las medidas, aunque se dicte la sentencia, las medidas continúan hasta que se dicte, hasta la firmeza de la sentencia. Lógicamente, el periodo de duración de esas medidas hay que tenerlo en cuenta para la duración de la pena, porque si ha estado 6 meses cumpliendo una medida de alejamiento y no comunicación, si se le pone una pena en la sentencia de 2 años, pues tenemos que quitar esos 6 meses que ya ha cumplido. Eso se llama la liquidación de la pena, que es lo que se hace en la última fase, que es la fase de ejecución. Bueno, pues en la comparecencia del 544-T solicitamos estas medidas penales hasta que se le requiera para el cumplimiento de la pena, y si hay menores y no está regulada su situación, pues pedimos también las medidas civiles. A raíz de la modificación de la ley de reforma de protección integral de los menores y de los adolescentes, se ha reformado los números 6 y 7 del artículo 544-T, y en particular pues, se viene a establecer que en los supuestos en los que los menores hayan presenciado, sufrido o convivido con la violencia, se suspenderá el régimen de visitas, y hay una coletilla al final. No obstante, en instancia de parte, la autoridad judicial podrá no acordar la suspensión mediante una resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paterno-filial. Esto pues nos plantea unos problemas, porque, vamos a ver, al juzgado no nos vienen los menores, y sinceramente esto es una apreciación personal,
En el bullicio de lo que es la orden de protección, el funcionamiento normal del juzgado de violencia o del juzgado de guardia, el que estén ahí los menores esperando a que se les escuche, tienen derecho, pero entiendo que no es el espacio favorable para proteger sus intereses. Y esto es una apreciación mía personal. Sé que la ley recoge que el derecho que tienen los menores y adolescentes a ser escuchados, y de acuerdo, pero hay que hacerlo, entiendo, con unas garantías, en unos espacios adecuados y con unos profesionales adecuados. Aquí en los juzgados, formando parte del Instituto de Medicina Legal, tenemos al equipo psicosocial, que está formado por la psicóloga y por un trabajador social. Pero claro, estas personas no hacen guardia, con lo cual pues están en horario de mañana de lunes a viernes. Si nos pasa una orden de protección por la tarde o el fin de semana, no contamos con eso. Solamente contamos con el forense que esté de guardia con nosotros, que hace la guardia con el juzgado y con el Ministerio Fiscal. Evidentemente, si tiene que evaluar a la víctima porque bueno, pues, tiene lesiones físicas o psicológicas, es complicado que a la vez también pueda realizar una evaluación del menor para ver si esta situación, o para evaluar la relación paterno-filial como dice la ley. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Por parte de Fiscalía, bueno, siguiendo instrucciones que tuvimos desde la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente de Violencia de Género en Madrid, siempre que haya una violencia contra la mujer y haya menores, siempre solicitamos la suspensión del régimen de visitas. Hubo un periodo intermedio en el que, bueno, veníamos a interesar que se dieran a los menores en los puntos de encuentro unas horas y con supervisión, pero ya recibimos instrucciones de que había que pedir la suspensión del régimen de visitas con el supuesto maltratador para proteger sus intereses. ¿Por qué? Pues evidentemente, por mucho que nos diga la madre que con los niños se porta muy bien y que no tiene ningún inconveniente en que les siga viendo, el que los menores presencien un ambiente de violencia es contraproducente para ellos. Y que su padre se porte de esa manera con su madre, pues no es muy educativo. Con lo cual, pues hay que valorar un poco más esta situación. ¿Y cómo se hace? Pues, a ver, normalmente aquí la mayoría de los jueces, depende, hay situaciones en las que sí o las que no lo hacen, normalmente sí que suspenden el régimen de visitas. En otras ocasiones, pues sí que acuerdan las visitas en un punto de encuentro. Hay algunos que se consideran pues capacitados para poder evaluar esta relación paterno-filial, otros consideran que no están capacitados porque quienes lo tienen que realizar son los profesionales. Pues los psicólogos, y también contamos, que se me había olvidado también decir, con el psicólogo de víctimas. Tenemos una psicóloga de víctimas que igualmente tampoco hace guardias. Entonces, pues bueno, todo esto tiene que ser a posteriori, con lo cual, de manera preventiva, nosotros solicitamos la suspensión y en la mayoría de los casos sí que se acuerda, bueno, aunque no en todos. Esto, los juzgados que no son de violencia, una vez que ya se ha acordado y se ha dictado el auto de medidas, lo que hacen es inhibirse al juzgado número 4, y ahí en el juzgado número 4, cuando les tiene de este juzgado de guardia una violencia, digo una por decir una, pero vamos, llegan un montón, porque a lo largo de la semana raro es el día que no tenemos una violencia con una orden de protección. Señalaría un viernes para celebrar el funcionario. Si en el juzgado de guardia se les ha tomado declaración a la víctima y al investigado, pues en el juzgado número 4, cuando se celebra la comparecencia del juicio rápido, ya no se le recibe declaración, ya no se vuelve a escuchar a la víctima y se celebra la comparecencia, y en ese caso yo tengo que hacer una labor previa antes de esa comparecencia
porque bueno, pues me tengo que estudiar el procedimiento, los hechos y formular el escrito de acusación. Y aquí quiero destacar la importancia que tiene la declaración de la víctima, porque es lo único que tenemos, aparte de lo que nos puedan contar testigos, es la declaración fundamental para poder redactar yo los hechos que van a formar parte del escrito de acusación. El escrito de acusación del Ministerio Fiscal está formado por varios puntos. El primero de ellos, tenemos que redactar los hechos de la manera más concreta posible. Tenemos que concretar el día, el año, la hora, el lugar, dónde se produce, porque no es lo mismo que los hechos se produzcan en el domicilio propio o de la víctima o bien en la calle, porque si se produce en el domicilio es una pena agravada. O bien, bueno, pues en otro domicilio, tenemos que concretar, hay que redactar los hechos, o sea, lo que se produce, lo que la llama a esa señora. Concreto, no insultos, no. Tenemos que decir que la llamó puta, yo qué sé, todo lo que se les pueda ocurrir. Tenemos que concretarlo. No vale redacciones genéricas. Por eso es tan importante que la víctima, cuando declare, lo haga con todos los detalles posibles. O sea, las denuncias genéricas lo que redunda al final es que la quitan credibilidad a la víctima. Luego llegamos a juicio y si la víctima en el acto del juicio ante el juez que va a dictar la sentencia pues o no se acuerda o habla de o no concreta o no puede especificar los hechos que ha sufrido, pues el juez no se la va a creer. No se la va a creer porque es que tiene que demostrar credibilidad y al demostrar la credibilidad tiene que dar detalle. Es verdad que es muy complicado cuando en los casos en los que hay una repetición de violencia continuada en el tiempo, concretar todos los hechos. A ver, no, tampoco pedimos que pues, el año pasado pueda acordarse del día, la hora, pero sí que puede concretar en las navidades del año pasado o, no sé, tiene que hacer una labor de concreción en los hechos porque es lo que nosotros tenemos para poder redactar los hechos. Incluso, les voy a contar un caso. Pues tuvimos una redacción de hechos en los que se ponía en hora indeterminada del día tal, porque no podíamos concretarlo de otra manera. Y luego en el acto del juicio, la compañera que fue al juicio, pues a preguntas a la víctima, pues sí que concretó pues un periodo de 2 horas de ese día. O sea, estamos hablando de en hora indeterminada de ese día a unas horas. Bueno, pues el juez consideró que ese añadido que se había realizado en el escrito de calificación, que en realidad no modificaba ni los hechos ni la calificación jurídica, pues suponía una indefensión para el investigado porque no sabía qué periodo concreto se le estaba acusando. Por eso es muy importante desde la denuncia inicial, que es lógico que cuando se celebre el juicio, si no se ha llevado por urgentes y pasan varios meses hasta que se celebra, pues la víctima evidentemente a lo mejor no se acuerda de todos los detalles, pero si lo ha dejado reflejado en la comisaría y en la declaración en el juzgado, pues evidentemente puede decir, pues no me acuerdo exactamente, pero me remito a lo que dije en el juzgado, que es donde está ya, pues donde tiene una conexión temporal mucho más cercana para poder concretar los hechos. Por eso es muy importante bueno, que las víctimas nos ayuden a poderlas ayudar, porque si no contamos con su declaración, poco podemos hacer nosotros. Es tirarnos a una piscina sin agua, porque vamos a conseguir una solución, porque no podemos hacer más. Bueno, pues cuando ya se celebra la comparecencia, yo presento el escrito de acusación y se puede haber varias en los juicios rápidos, puede pasar que no se conforme el investigado porque no esté de acuerdo con los hechos, en cuyo caso se celebra vía para celebrar el juicio. Que estamos hablando de un plazo de 3 semanas, más o menos. En 15 días, 3 semanas, ya tienen fecha en el juzgado de lo penal para celebrar el acto de juicio, con lo cual es un periodo muy corto
y creo que la mayor parte de los asuntos de violencia es necesario que se lleven de esa manera, porque no tiene mucho sentido, salvo los casos en los que esté justificado practicar diligencias, pues porque haya llamadas telefónicas, que haya que pedir a las operadoras que nos aporten pues, el reflejo de esas llamadas, o haya que investigar ordenadores, porque bueno, se haya metido en los ordenadores sin el consentimiento de la víctima. A ver, en esos casos, o bien cuando haya que realizar un informe psicosocial del investigado y de la víctima. Estos casos, que yo supongo que José María, cuando os habló, pues supongo que sí que os habló de esto, pues hacer un informe para ver, evidentemente, si hay una habitualidad o, bueno, pues, si reúne las características de un maltratador y de una víctima. Eso es lo que a nosotros nos ayuda también como una prueba adicional para poder pues, calificar los hechos como una habitualidad y llevarlo a juicio. Si no se conforma, se va a juicio. Y si se conforma, pues la ley permite, como digo yo, las rebajas del Corte Inglés, una rebaja de 1/3 de la pena que nosotros pidamos. En muchos de los delitos hay pena de prisión, de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad. La pena de prisión se reduce y en el propio juzgado 4 lo que se hace es, bueno, pues si no tiene antecedentes, la pena de prisión se suspende. Se suspende, si es la primera vez, es un delincuente primario, se suspende por un plazo de 2 a 5 años y está sujeto a una serie de condicionamientos. Que no delinca en ese periodo de tiempo, que cumpla escrupulosamente la medida de alejamiento y no comunicación y que realice el curso de sensibilización en materia de violencia. Estas son las 3 premisas fundamentales para poder acordar una suspensión. Es verdad que hay un modelo, vamos, hay un tipo de suspensión que es la antigua sustitución, que se puede suspender también la pena, condicionado o bien al pago de una multa o al pago o a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, que con el límite de los 2/3 de la pena que se pide. Bueno, pues es una limitación. Que ahí, además de todo lo que les he indicado, pues tendría que hacer además estos trabajos o bien pagar una multa. Se dicta la sentencia, se le notifica el mismo día al investigado y se manda al penal para que se ejecute. Cuando se dicta la sentencia, aquí en el propio juzgado se le requiere para que siga cumpliendo, para que cumpla la pena porque ya, como ha sido conformidad, se declara la firmeza el mismo día, para que cumpla la pena de alejamiento. Con lo cual, pues ahí ya la víctima, yo normalmente suelo pedir 3 años de alejamiento y de no comunicación, porque al reducir a 1/3 nos queda un periodo de 2 años. Yo creo que 2 años para la víctima es un periodo que le da más tranquilidad para poder, bueno, pues, recuperarse del episodio que haya vivido. Es un periodo que no estamos hablando de 6 meses, sino que estamos hablando de 2 años. Y es algo que yo no modifico, o sea, luego está también la privación de la tenencia y porte de armas, una pena accesoria que también lleva aparejada este tipo de delitos. Pero, a ver, yo puedo ser flexible en, bueno, si quiere trabajos o bien multa, salvo que no sea un habitual o tenga antecedentes. Si es un habitual o tiene antecedentes, va a ser que no voy a modificar y va a ser la pena de prisión y normalmente no se van a conformar y bueno, pues se verá en el acto. Si se conforma y se dicta la sentencia, pues esto pasa a la víctima, también se la notifica y ahí se acaba el asunto. Se manda al penal pues para que, si hay responsabilidad civil, por ejemplo, pues que abone la responsabilidad civil porque hay unas lesiones a la víctima, o bien para que realice los trabajos en beneficio de la comunidad, bueno, pues ese servicio alternativo de penas de seguridad que habla con ellos, que bueno, dependientes de centros penitenciarios, que hablan con los investigados y bueno, pues les hacen allí donde está su domicilio y bueno, pues cuentan un poco a ver el tiempo libre que tienen para no interferir en estudios o bien en el trabajo que pudieran tener, se pueden hacer los fines de semana. Bueno. Si no hay conformidad, pues se lleva al acto a juicio, se va a juicio
y ahí la víctima también ahí tiene que volver a declarar. ¿Y qué problema nos estamos encontrando? Pues que muchas veces la víctima llega al acto de juicio y dice que, bueno, le advierten que tiene la obligación de declarar, porque las víctimas que no se hayan personado y no hayan declarado, porque se hayan acogido a la defensa, en el acto de juicio pues pueden acogerse a la defensa. Pero si han declarado o se han personado como acusación particular, tienen que declarar. ¿Y qué es lo que pasa? Desde luego yo no sé lo que pasa en la cabeza de las víctimas. Nos encontramos con que las víctimas pues se les advierte que tienen obligación de declarar y cuando les empezamos a preguntar pues manifiestan que no se acuerdan de lo que ha pasado hace 3 semanas o 2 semanas. Claro, pues esto es puede ser que por la cabeza de las víctimas pues tengan muchas cosas, no tengan las ideas claras y sea una forma de salir por la calle del medio para no perjudicar a su pareja. Puede ser. Puede ser que no se acuerden porque estén en estado de shock. Pues yo tampoco lo sé. Lo que intentamos pues preguntarlas, porque claro, las víctimas cuando declaran y dicen que no se acuerdan, o bueno, algunas nos han contestado de manera radicalmente diferente, o sea, vienen en la denuncia, cuentan una película y llegan al acto de juicio y nos cuentan otra película diferente. Y vamos a ver, ¿y usted por qué dijo esto en el juzgado? No, es que eso no fue así, eso nos ha pasado, eso no fue así. ¿Y dónde está diciendo la verdad? Pues ahora es donde estoy diciendo la verdad. Claro, las víctimas se arriesgan a que inmediatamente nosotros pues, pedimos deducción de testimonio pues, por una denuncia falsa. Y se ven abiertas, pues, sometidas a un procedimiento de denuncia falsa o bien de falso testimonio en un acto de juicio. Con lo cual, pues las víctimas sí intentan no declarar para beneficiarle a su pareja, pues también se ven en la tesitura de que pueden salir ellas también perjudicadas, porque es que nosotros tenemos la obligación, cuando nos consta que no están diciendo la verdad, de pedir que se inicie un procedimiento contra ellas por falso testimonio, por denuncia falsa. Estos procedimientos tenemos que dar cuenta a la Fiscalía de Sala de Violencia en Madrid, porque llevan un seguimiento de todos estos procedimientos y nosotros damos cuenta de ellos. Pero vamos, que se está haciendo. La víctima puede que diga que no quiere, que no se acuerda. Intentamos pues apretar a las víctimas. ¿Tiene usted algún problema de memoria? ¿Cómo no se acuerda de un hecho que es grave, que la están ocurriendo hechos así todos los días? Intentamos apretarlas, pues porque es que es lo único que tenemos nosotros para conseguir la condena, la declaración de la víctima. Intentamos pedir, siempre y cuando nos deje el juez, que se lea la declaración que hizo en el juzgado para que se valore esa declaración, que no es lo mismo, que no tiene el mismo valor de prueba que si lo dice la víctima en el acto de juicio. Hay veces que nos lo admiten y otras veces que no nos lo admiten. Con ello quiero decir que la principal fuente que tenemos los fiscales para mantener la acusación y que se dicte una sentencia condenatoria es la declaración de la víctima. Y ahí creo que, porque claro, nosotros tenemos, hay un funcionario, una funcionaria que está en la oficina de víctimas aquí en Palacio de Justicia, que pues habla con las víctimas, pero claro, estamos igual que con los psicólogos y con el psicólogo de víctimas. Es un funcionario que trabaja de lunes a viernes en horario de mañana, con lo cual si la víctima viene por la tarde el fin de semana, pues no habla con ella. Es verdad que me consta que habla después, o sea, cuando por la mañana está la víctima, habla con ella, pues les informa de las ayudas que tienen, pues les informan un poco de los pasos que se van a dar. Me consta que antes de la fecha del juicio esta persona habla con las víctimas para tranquilizarlas, para incluso les cuenta cómo va a ser, cómo transcurre el juicio, porque para muchas esto es totalmente inhóspito y que no se han visto nunca en una de estas. Pero claro, no va más allá. Por tanto, creo que desde que
creo que la labor de los servicios sociales con las víctimas creo que es fundamental para poder tener las víctimas llegar a juicio con una convicción y para llegar hasta el final. O sea, es que aquí, desde el momento en el que se inicia el procedimiento, esto es como una rueda que no se puede parar. Por mucho que la víctima diga, yo no quiero continuar con el procedimiento, es que ya no es dueña de ese procedimiento. O sea, el procedimiento sigue adelante. Y claro, pues no podemos decir, la víctima no quiere declarar o no se acuerda, retiro la acusación. Yo no puedo hacer eso. Tengo que seguir adelante con el procedimiento, con lo que tengo. A ver, hay veces que he retirado la acusación cuando evidentemente la víctima me está mintiendo y me dice que lo que denunció no es así y no tengo más prueba. En ese caso, pues tengo que retirar la acusación, pero son los menos casos en los que lo hacemos. Por eso creo que incluso antes de que la víctima se decida a denunciar, a lo mejor antes de denunciar ha puesto de manifiesto la víctima de su situación, o bien ante los CEAS, o bien ante pues, el médico del pueblo, o bien pues, ante pues, gente de su entorno, y todos tenemos la obligación de, siempre que se conozca una situación delictiva, de violencia, tenemos que comunicarnos a las autoridades. Es una obligación de denunciar de todo el mundo. Y creo que desde ese momento en el que se tenga conocimiento de una persona que esté viviendo una situación de violencia, que se deje ayudar, evidentemente, porque se tiene que dejar ayudar, pues hay que realizar un trabajo con ellas para pues decir que esto hay que llegar hasta el final, que aquí no vale medias tintas, no puede iniciar el procedimiento. A ver, poder se puede. Si llega a juicio decir que no me acuerdo y nos encontramos ante una sentencia absolutoria. Pero a ver, cuando se está cometiendo un hecho delictivo, pues evidentemente ponemos todo de nuestra parte para que se dicte una sentencia condenatoria. Y claro, nos da mucha rabia llegar a juicio y que la víctima pues no nos declare y no nos cuente lo que pasó. Que no necesita saber, tiene que contar lo que pasó, que no se tiene que inventar nada, evidentemente nos tiene que contar lo que pasó. Y claro, pues nos crea una frustración muy, muy importante porque todo esto, desde que se inicia la denuncia, todo lo que les estoy contando, pues intervienen muchos profesionales, es trabajo lo que supone y que se hace con de mil amores para la función fundamental de proteger a las víctimas. La protección de las víctimas desde Fiscalía la realizamos cuando nos conste que hay un hecho delictivo. Cuando se nos pone una denuncia y en lo que nos relatan pues estás viendo que pues no hay vejaciones, no hay insultos, no hay amenazas, hay una mala relación de pareja derivada pues porque están separándose, pues en estos casos nosotros evidentemente no pedimos una orden de protección porque los hechos no tienen entidad penal. O sea, para poder solicitar una orden de protección, lo primero es que los hechos que se denuncien tengan entidad penal y puedan encajar en algún delito. Si es una mala relación de pareja porque están en trámites de separación y demás, no podemos pedir la orden de protección. Sí que se puede, en los casos en los que se vea que pues hay un conflicto muy importante de pareja y hay hijos por medio y no se han separado, en estos casos la ley contempla un procedimiento especial que es el del artículo 158 del Código Civil. Es un procedimiento que se puede solicitar incluso, pues a lo mejor en la propia comparecencia la propia víctima pide una orden de protección aunque los hechos no tengan carácter delictivo. Nosotros no pedimos una orden de protección, pero por la vía del artículo 158 y en interés de los menores, acordamos o solicitamos de que acuerde el juez pues que la atribución de los hijos a la madre, un régimen de visitas, para que los niños estén regulados y estén protegidos en sus intereses y en sus derechos. Esas medidas que se adoptan por el juez tienen una duración de 30 días
porque en esos 30 días tienen que presentar en el juzgado que corresponda la correspondiente demanda de divorcio. Ajá. Y una vez que se presenta esa demanda, esas medidas que duran 30 días se prorrogan por otros 30 días más. Con lo cual, pues es un plazo para que al juzgado donde le recaigan esa solicitud, esa demanda con medidas porque hay menores, pues se adopte un procedimiento pues, urgente, que es el de medidas provisionales, para poder regular pues, las medidas con los menores. Esto es la vía del artículo 158, que se puede pedir. Nosotros lo ejercemos o hacemos uso de este procedimiento en las comparecencias en las que no pedimos orden de protección porque no hay entidad penal, pero sí que se valora que hay un riesgo para los menores y entonces pues, pedimos que se adopten estas medidas. En otros casos no, aunque no estén regulados, porque, a ver, si los padres se están tirando los trastos a la cabeza, no hay ningún hecho delictivo que se pueda encajar en algún delito y están ya separados porque viven cada uno y están realizando un régimen de visitas pues, acordado entre ellos que se está cumpliendo, pues no hay una necesidad que justifique que se adopten unas medidas por el artículo 158. En este caso, pues que vayan al procedimiento ordinario y que allí se homologuen estas medidas que están haciendo los padres por el juez con el informe ministro. Pero no, cuando hacemos uso de la vía del 158 es porque hay una situación de urgencia y de necesidad de los menores. También se puede pedir por las partes, en los casos en los que hay una situación de urgencia, pues puede pedir por la vía del 158 el juzgado pues, estas medidas. Pero tiene que haber una situación de urgencia, porque el procedimiento del 158 es un procedimiento urgente. Perdona, Pilar. Sí, córtame y Sí, porque pregúntame todo es lo que que... están diciendo tantas cosas tan interesantes que creo que al final luego a lo mejor se nos olvidan algunas. ¿Puedo hacerte? Sí. En este tema que estás diciendo, lo último, el procedimiento 158, tú estás diciendo que siempre que se valore que hay riesgo para los menores, ¿y para la mujer? Aquí no cabe. No. Solo para los menores. Eso es, porque para la mujer, Vale. en estos casos, pues se ha valorado los hechos y se considera que no podemos encajar lo que nos cuenta la señora, pues a ver, pues es que, no sé, que hay una discusión entre ellos, pero ni se insultan, ni se amenazan, no sé cómo, si me explico. No podemos encajarlo en ningún tipo de delito de vejaciones, de amenazas, Sí. no podemos encajarlo porque no nos encaja. Entonces, pues entendemos que es un conflicto de pareja y no tiene entidad penal. Sí, y entonces, ¿y qué tipo de riesgos se puede valorar ahí para los menores en este caso? Por ejemplo, pues por ejemplo, que la mujer no tenga trabajo y que vale. pues haya que acordar una pensión de alimentos para los niños, por ejemplo. O situaciones de que, vulnerabilidad, por ejemplo, el padre tenga que, se vaya a otro domicilio o tenga un domicilio transitorio, por ejemplo, y no tenga dónde tener a sus hijos, porque haya salido del domicilio y no esté en el periodo de buscar un piso y esté alquilando una habitación y a lo mejor tiene 2 o 3 o un hijo y no son condiciones para poder estar con sus hijos, con lo cual ahí hay un riesgo para los menores. Entonces, pues pedimos que la vivienda se atribuya a los hijos, a la madre, en interés de los menores, pues que se establezca unas visitas, pues a lo mejor en un punto de encuentro o bien con un familiar, que en los casos en los que no hay violencia de género, pues aunque no haya pernocta, pues pueden hacerse las entregas o bien a través de una persona interpuesta, a través de un familiar, que a lo mejor pues, es menos traumático para los menores. El 158 pues se prevé específicamente para proteger los hijos. Con la nueva ley de los menores y adolescentes se ha añadido un supuesto
en el 158, que es para evitar la sustracción de los hijos menores. En este caso, pues una de las medidas que se pueden solicitar es pues, la prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa, la prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiese expedido, o el sometimiento a autorización judicial previa a cualquier cambio de domicilio del menor. Esto es una reforma, un añadido que se ha realizado por la nueva ley de protección integral de los menores y de los adolescentes. Pero bueno, es un procedimiento, como decimos nosotros, un cajón desastre para poder bueno, pues garantizar que los menores estén, bueno, pues el interés de los menores. Evidentemente, por muy leve que sea lo que se ha cometido, bueno, pues, si tiene encaje en un tipo penal, ya el procedimiento judicial se va a iniciar. En muchos casos, a lo mejor solamente estamos hablando de vejaciones. Las vejaciones es un delito leve, con lo cual, pues en la comparecencia de juicio rápido, otra de las cosas que puede pasar es que se pida la transformación a juicio leve. Se puede adoptar una medida de protección, en este caso la duración, si estamos hablando del delito leve, sería una duración de 6 meses como mucho, y se celebraría el correspondiente pues, juicio leve, que son el antiguo juicio de faltas. Es un juicio por delito leve, en donde bueno, pues, se van a escuchar a las partes, se pueden escuchar a los testigos que hayan presenciado los hechos, y bueno, pues es un procedimiento mucho más menos formalista que se celebra en el juzgado de lo penal, pero con las mismas garantías, porque toda la prueba se tiene que celebrar en el acto del juicio ante el juez que va a dictar la sentencia. Y ahí también, bueno, pues si no se ha acordado antes, se puede acordar igualmente una orden de protección que, como mucho, tendría una duración de 6 meses. Después hay una última fase bueno, pues cuando ya se ha dictado la sentencia, que es la fase de ejecución. La fase de ejecución que también intervenimos nosotros, cada uno lleva la ejecución de su juzgado y a mí me corresponde la ejecución de todos los procedimientos del juzgado número 4 y en particular pues los de violencia. En esta fase de ejecución, pues tenemos que controlar las liquidaciones que se realizan de la pena, tanto de la pena de prisión, la pena de alejamiento, no comunicación, bueno, pues para ver si efectivamente se han tenido en cuenta, pues imagínate, ha pasado un día en el calabozo, pues ese día de detención tenemos que quitarle de la pena de prisión que haya impuesto. Bueno, pues son cálculos aritméticos que tenemos que controlar y dar el visto bueno. Luego, la realización de los trabajos, pues hay unos informes que se van remitiendo al juzgado para de seguimiento de cumplimiento de esos trabajos, pues que se está cubriendo, que se están realizando con normalidad, y luego hay un informe final donde se dice que los trabajos en beneficio de la comunidad pues, han concluido de forma satisfactoria o bueno, que han realizado la totalidad del número de horas de trabajos en beneficio de la comunidad. Cuando ya pues, se ha cumplido la pena o ha pasado el periodo de suspensión, cuando se le ha suspendido la pena y vemos que se ha cumplido con el alejamiento, bueno, pues, el alejamiento de la comunicación, o bien ha realizado el curso de sensibilización y no ha cometido ningún delito más, pues entonces el procedimiento se archiva, porque ya una vez que se han cumplido todas las penas y ya ha pasado todos los periodos de alejamiento y de comunicación, pues el procedimiento se archiva de manera definitiva. ¿Qué nos pasa habitualmente? Pues que no se cumplen a lo mejor los trabajos en beneficio de la comunidad o no realiza el curso de sensibilización. Es una causa para poder revocar la suspensión de la pena de prisión. ¿Qué significa esto? Pues que si teníamos una pena de prisión de 9 meses, por ejemplo, y un periodo de suspensión de 2 años, y con sujeción a, bueno, o que ha cometido un delito, incluido una alcoholemia, que un día se fue de comida o de cena, se tomó algo más de vino, y bueno, algo de vino, y bueno, le han pillado y tiene una alcoholemia, aunque no tenga nada que ver con la violencia, es cualquier tipo de delito. Si en el periodo de suspensión de la pena de violencia, bueno, esto pasa en todos los delitos, estoy hablando de la violencia, pero pasa en todos los delitos. Cuando se suspende la pena de prisión
y en ese periodo se comete un nuevo delito, pues no solamente tiene que cumplir la del nuevo delito, sino que cumpliría la pena de prisión que estaba suspendida. O sea, estamos hablando de una pena de 9 meses que estaba suspendida por 2 años, tendría que cumplir los 9 meses. Y luego pues tenemos que pues, valorar todas estas circunstancias. En los casos en los que pues, le hayan llamado para que acuda a realizar los trabajos y no ha acudido, pues estamos ante un nuevo delito que es el quebrantamiento de pena. Tenemos que pedir que se deduzca testimonio para el propósito del delito de quebrantamiento de pena y, bueno, pues en el juzgado de instrucción que corresponda, pues tenemos que se instruye y, bueno, se vuelve a dictar pues, el escrito de acusación y, bueno, pues volvería otra vez a juicio cuando ya se haya practicado toda la prueba. Lo de a la Oficina de Atención a las Víctimas, que ya lo he realizado y bueno, lo he hablado, y la declaración de la víctima. Sí que quería un poco detenerme al esquema que me dijiste, que me habéis pasado. En cuanto a la violencia de género y el medio rural, yo por mi experiencia no veo grandes diferencias entre lo que es la violencia de género en la capital de la que ocurre en los pueblos. A ver, yo llevo los juzgados de los pueblos, yo no lo califico, pero mis compañeros pasan por mí todo porque yo hago una especie de previsado de esos asuntos, con lo cual, a ver, por mis manos conozco todos los asuntos. Y luego llevo mi registro particular, porque aunque tenemos un registro informático, yo hago el sistema de la antigua usanza, que yo recojo pues, en un documento de Word, voy apuntando todos y cada uno de los procedimientos que se han incoado, que se han calificado, que se han archivado, que se han pasado a juicio leve o que se ha dictado la sentencia. Yo todo esto llevo un registro, con lo cual me sirve es mucho trabajo, pero no, porque me sirve porque cada año, pues allá por febrero, hacemos la memoria, en este caso la de violencia, del año anterior, entonces pues me sirve para, bueno, yo tengo mis registros para un poco cotejarlos con los que constan en la aplicación y bueno, pues hay veces que muchas veces no concuerdan, entonces yo me fío mucho más de lo que yo hago. Con lo cual, pues bueno, pues ya pues, tienes base para decir tantos por ciento y bueno, lo que tenemos que comunicar, a nadie. Yo, en definitiva, no veo grandes diferencias entre el medio rural y la capital. Es verdad que tanto en capital como en pueblos se pueden presentar señoras que llevan toda la vida sufriendo violencia de género, que no tienen ningún conocimiento de que están sufriendo la violencia y que ya en la tercera edad se deciden a denunciar. Nos ha pasado tanto en capital como en pueblos. No hay grandes diferencias, por lo menos yo no lo veo. Sí que hay especialidades, pues porque en los pueblos, en muchos pueblos hay temporeros y hay pues, mucha violencia entre rumanos, entre búlgaros, pero bueno, pues porque residen en ese término del juzgado municipal y bueno, pues son la violencia pues con esas personas. Pero no veo una gran diferencia entre el medio rural y el medio de la capital. Luego también, yo llegados a este punto sí que quería preguntarte, porque al principio de tu intervención sí que has hecho una afirmación como que todos los días o muy habitualmente nos llegan denuncias de violencia de género y sí que me gustaría o me parece interesante que nos cuentes un poco cómo lo ves tú, cómo están las cifras, si tienes a lo mejor alguna información de otras comunidades como de otros municipios o provincias para poder comparar un poco si esta situación, porque lo que sí que es cierto es que últimamente, no sé si es que soy yo que tengo muy puesto el foco, sí que en medios de comunicación, que es donde me entero yo, informan de que ha habido un detenido por violencia de género en el barrio de Carmen el otro día. A ver, yo por tantos por cientos y por cifras no te lo puedo decir, porque, a ver, pues hay a lo mejor guardias que dices, pues mira, la última que he hecho yo la semana pasada, pues ha estado muy tranquila, pero te puedes encontrar con que tienes la semana de guardia, pues que tienes detenidos todos los días y a lo mejor varios detenidos.
También, a ver, el juzgado de violencia, salvo los martes y los jueves, que tienen un acuerdo entre los jueces que asume la adopción de las órdenes de protección, estoy hablando del horario de mañana. Los jueces de guardia, o sea, los juzgados que estén de guardia, el resto de órdenes de protección que presentan al detenido en horario de mañana lo hace el propio juzgado de 4. El 4, que es que como que está de guardia permanentemente, pero a ello tienen que compaginar sus juicios, sus declaraciones de investigado, que es la tónica habitual de funcionamiento de un juzgado. Con lo cual, a lo mejor estamos hablando que antes de media mañana pues no puede atender la orden de protección que se está pasando. A ver, y si con suerte hay una, pues pero muchas veces se nos presentan 2 o más. Con lo cual, si se empieza a media mañana, pues claro, esto se prolonga y se prolonga hasta la tarde, aunque no estén de guardia. Yo de cifras no te puedo decir. Pero es un delito habitual. Es un delito habitual. O sea, Sí. lo que hay ahora, así como los juicios rápidos ordinarios que tenemos los miércoles, que es el último día de guardia, que bueno, pues todo lo que tenemos ahí son las alcoholemias, las conducciones sin carnet, es lo que tenemos, son otro tipo de juicios, es el funcionamiento es el mismo, pero los hechos son diferentes. Lo que hay habitualmente es violencia de género o violencia familiar, bien sea entre padres, hijos, hijos, padres, entre, bueno, entre 2 hombres, entre, bueno, en fin, lo que se conoce como la violencia doméstica, la violencia familiar. Eso y la violencia de género es habitual, o sea, raro es el día que no hay. Sí, De una al día. una denuncia al día. Hay veces que es por un caso nuevo y otras porque se reincide en el mismo caso, pero sí, A ver, aquí sí que quería decir que cuando una víctima denuncia un hecho concreto o bien se ha archivado porque ella pues no ha declarado y se ha archivado, no puede volver a denunciar esos mismos hechos. No puede volver porque hay un principio en el derecho penal que es que el principio del non bis in idem, que no se puede juzgar 2 veces el mismo hecho. El mismo hecho. O sea, cuando alguien está, por eso es muy importante la concreción de las fechas. Si yo estoy denunciando un hecho que me ha ocurrido pues, en octubre del 2022 y luego bueno, pues llego al juzgado y me acojo a mi derecho a no declarar, pues el mes que viene, aún puede que se haya sufrido otro hecho, pero no puedo meter el hecho de octubre. Sí, porque ese ya está archivado. ¿Y cómo? Sí, un momentito, si me permitís ya, porque Bueno, sabemos que Pilar tiene que salir rápido porque le ha sobrevenido un tema laboral importante que no puede eludir. Entonces, si os parece, invitamos ya a la gente que a menos que te quede alguna cosa. A ver, tengo más para decir porque quería hablar de la nueva ley de los menores y de la protección de la infancia y adolescencia, pero vamos, que a ver, sí que he hecho referencia a ella, la reforma que se ha hecho de 158 y 544 ter, que bueno, pues es quizá para el día a día de la protección de las víctimas y de la violencia, pues es lo que más nos podemos. Luego también, bueno, pues la prohibición de la guarda y custodia compartida, en los casos en los que el padre esté incurso en algún procedimiento penal, sea cual sea, bueno, contra la vida, contra la libertad, contra la integridad y especialmente de violencia, queda totalmente prohibida la guarda y custodia compartida y luego se recoge, pues el derecho de los menores y adolescentes a ser escuchados en todo el procedimiento. Es verdad que nosotros, pues evidentemente a todos no podemos escuchar. Siempre partimos de los 12 años como una edad que ya tienen una cierta madurez para poder bueno, pues, opinar sobre lo que a ellos les afecta y lo que están viviendo.
Bueno, sí quedan cosas en el tintero respecto de esta ley, pero bueno, Sí. casi mejor. Si queréis, lo que podemos hacer es dar paso y si no hay ninguna pregunta, pues si queréis, Vale. seguimos avanzando Vale, con este perfecto. tema. Bueno, yo también, llegados también a este punto, sí que os quería pedir, por favor, que aunque sé que a algunas personas nos da un poco de vergüenza, pero que pongáis vuestra cámara en visible, porque uno de los objetivos de las cápsulas es eso, pues conocernos y mejorar nuestro conocimiento entre todos y todas y demás. Entonces, sí que os lo voy a pedir para que os pongamos cara y que nada, invitaros a que si tenéis alguna pregunta respecto al tema, pues es una oportunidad, porque nadie mejor que Pilar para contestarnos y aclararnos todas estas cuestiones. Y si no, pues seguimos aprovechando los minutillos que nos quedan en las cosas que han quedado pendientes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, sí, nosotras, desde la Asociación de Mujer. Más que una pregunta es una sugerencia. Pilar, como te llamo de tú, como tú sabrás, nosotros somos el punto de coordinación de las órdenes de protección. Y aunque insistimos y la gerente ha escrito a los juzgados y seguimos insistiendo, estamos recibiendo muy pocas órdenes de protección en el punto de coordinación. Simplemente era ese recordatorio, ¿vale? Carmen sí que me lo apuntó y estoy hablando con el juzgado y lo que ellos comunican es cuando hay menores que tienen que ser vistos o a través del punto de encuentro, eso es los que comunican cuando interviene el punto de encuentro para las visitas, eso es lo que ponen en contacto, comunicación con el punto de coordinación. Yo les he dicho que existía el convenio este que me hacías referencia y bueno, pues estoy en ello porque creo que es fundamental que desde el momento en el que se tenga conocimiento de que hay unas víctimas de violencia, realizar un trabajo con ellas, pero ya no es ni para adoctrinarlas ni para decirles lo que tienen que decir en el juicio, sino simplemente para saber bueno, pues que es algo que tienen que hacer porque tienen que culminar ese procedimiento penal, porque en definitiva esto tiene sentido si las víctimas al final están totalmente convencidas de que quieren separarse. En cuyo caso, pues evidentemente no están condicionadas el que declare sobre unos hechos que puedan perjudicar a su pareja porque ellas ya no quieren saber nada de él, por lo cual eso sería lo deseable. En muchos casos, pues muchas víctimas no quieren separarse y ahí pues yo creo que hay que hacer una labor de decir, vamos a ver, si esta persona no te está tratando bien, pues es que no tienes que seguir aguantando. Y claro, pues darles la confianza suficiente como para poder bueno, pues, ser valientes para poder declarar sobre eso y que al final consigamos una sentencia condenatoria. Evidentemente, esto hay muchas mujeres que están soportando esta situación por múltiples motivos. Por los hijos, fundamentalmente, y digo fundamentalmente, lo repito, porque no tienen independencia económica. Y creo que el tema de la violencia de género, lo que es la educación, el respeto hacia las personas y la independencia económica para la mujer es fundamental en este tema. Porque ellas aguantan carros y carretas y porque no tengo dinero y no puedo no ven salida. Entonces, pues también ahí habría que, pues eso, pues las ayudas que se las dan o pues no sé, las casas de acogida, evidentemente que funcionan. Bueno, pues es una labor que, claro, excede de lo que nosotros podemos hacer. Y claro, lo que nosotros hacemos es lo que os estoy contando. Nosotros no podemos trabajar con las víctimas, a ver, las podemos escuchar, pero claro, tenemos las manos atadas en ese sentido. Creo que la labor de servicio social, que en definitiva es lo que va a dar pues eso, entiendo, la confianza y bueno, pues un poco, creo que estos son los dos valores fundamentales, o sea, lo que es una independencia económica y luego evidentemente el problema educacional que creo que subyace a toda la problemática de la violencia de género.
la falta de respeto a las personas. El otro día me llamaba la atención porque sí que, bueno, pues preparando esto, sí que hay unos estudios donde dicen que el haber sufrido los menores y adolescentes violencia en sus propias carnes, pues que ello es un predictor de lo que puede pasar en el futuro, que los niños, sobre todo cuando son ya adultos, se convierten en maltratadores y las niñas en sufridoras. O sea, que cuando tal, ya. Y esto, a ver, lo vemos aquí, a ver, no digo frecuentemente, pero vemos que hay maltratadores que cuando vas a ver la hoja histórico-penal ves que tienen varias condenas por violencia de género y tienen alejamiento de fulanita, alejamiento de menganita, o sea, tienen varias víctimas. La semana pasada nos vino aquí una víctima que ya había sido víctima de otra persona. O sea, que tanto la posición de maltratador como la de víctima se repite. Pero entonces en esos casos sí que se apreciará en los juzgados y en fiscalía que hay, con la perspectiva de género, por lo que está pasando esta mujer solo por el hecho de ser mujer. Entiendo, ¿no? Aunque no quiera declarar, aunque luego a veces retire la denuncia, no se puede tener en cuenta esa perspectiva para sentencias, etcétera. No, porque no tenemos ningún encaje que lo refleja. A ver, al maltratador sí, porque cuando a él le consta una condena previa por otro delito, pues ahí hay una circunstancia que tenemos que tener en cuenta en el escrito de calificación, que son las circunstancias modificativas de la responsabilidad. Agravantes, porque hay reincidencia, y en este caso se tiene en cuenta. Cuando hay una condena, pues los habituales que tenemos, que ya son reincidentes con la misma persona o con otra persona, pues apreciamos la reincidencia. ¿Y esto qué supone? Pues que se le impone la pena en la horquilla que está prevista en el Código Penal, pues se le impone la mitad superior. ¿Vale? Se pena más grave cuando hay reincidencia. Cuando una mujer es víctima de varios maltratadores, pues a ver, a quien se le condena es al maltratador. A ella se la protege. En este nuevo caso. Pero no se tiene en cuenta que haya sufrido maltrato antes, porque son dos procedimientos diferentes. Y en esos casos en los que la víctima lo que dice es que llevo sufriendo violencia siempre, pero no me acuerdo, porque puede ser verdad del hecho que me ocurrió, que le ocurrió a lo mejor antes de ayer, pero lleva toda la vida sufriendo violencia y lo que la víctima dice de manera genérica es eso, entonces, porque de esos casos hay muchos en los que la víctima lleva sufriendo violencia toda la vida. Y llega un momento en que hay una denuncia, porque ya recuerdas que, o incluso la denuncia es por los vecinos que se han dado ni siquiera ella. A lo mejor pasa algo que es la gota que ha colmado el vaso. Entonces, y luego empieza a contar de varios años antes. Tiene que ir relatando hechos, tiene que hechos y hechos. Todo lo que pueda, no siempre. Puede decir que lleva toda la vida, desde que se casó, sufriendo violencia de género. Ya, pero no me refiero solo a eso tan simple, pero además no se la hace en la valoración psicosocial. Sí. El escucharla más profundamente. Sí, cuando en los casos en los que se denuncia, a ver, aquí un poco dependemos de lo que nos diga el forense, porque, a ver, nosotros lo podemos pedir, pero bueno, a veces pues no conseguimos lo que queremos, porque cuando viene un supuesto de habitualidad, tenemos que contar con un informe psicosocial de la psicóloga y del forense, porque además de lo que nos pueda contar la víctima, tenemos que tener algo más sobre lo que basar, porque el informe al final puede decir, pues esta persona, pues está sometida al varón desde hace varios años, o al final algo que nos pueda pues, concretar que esté sufriendo una violencia. Esa prueba es fundamental. Y llegados a este punto, puede ser, o se pueden pedir, o podéis pedir en algunos casos informes a servicios sociales que son los que tienen la competencia de atención a víctimas y trabajan con ellas durante largos periodos de tiempo. Lo podemos pedir y les podemos citar a juicio, y de hecho cuando se tiene conocimiento de eso, bueno, yo me apunto a lo que me comentaste el otro día, cuando esté presente la declaración de la víctima, una de las preguntas que se me puede hacer es si pues esta situación de violencia la ha puesto en conocimiento de los servicios sociales correspondientes, se puede hacer.
Me acuerdo un caso de, bueno, pues de una mujer marroquí que vivía en un pueblo y que es que estaba totalmente, bueno, pues que su marido no la dejaba salir de casa. Y es que tenía que, bueno, acudió a los CEAs de su localidad, aprovechando que llevaba al niño al colegio, porque tenía que volver inmediatamente para que no se... Bueno, al final se las llamó a juicio a esos profesionales, a esas trabajadoras sociales, se las escuchó en el juicio, su declaración fue estupenda y conseguimos que se le condenara. Conseguimos que se le condenara. O sea, claro, tenemos que conocer qué personas saben, han presenciado o saben de ese tema. Claro, si en el atestado no nos ponen nada, nosotros no podemos saber más. A ver, en los casos de habitualidad son uno de los casos que está justificado que no se lleve por diligencias urgentes, sino que se transforma en un procedimiento de diligencias previas, que es un procedimiento ya más largo, bueno, en el que se pueden pedir más diligencias, más pruebas para poder acreditar los hechos. Eso es, y ahí en ese caso el informe de la psicóloga y del forense pues es fundamental, porque si no llegamos a juicio y no se va a poder acreditar. No sé si... ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, buenos días. Yo quería preguntar acerca de la... ¿Me oís? Sí, ahora sí, claro. Acerca de los agresores, nos hemos encontrado con sentencias en que les condenan, por ejemplo, a servicios a la comunidad, que hasta donde llegamos sabemos que pueden ser trabajos de jardinería y no encontramos mucho la relación. Nos ha llegado una sentencia, por ejemplo, en la que el juez le impone directamente hacer el programa FEMIS. Hay una contradicción y es que el programa FEMIS es voluntario. Entonces, si se lo ha impuesto un juez, ya no es voluntario. El programa FEMIS es un programa de la Junta para agresores para su rehabilitación, pero tienen que solicitarlo voluntariamente y no porque tengan una medida judicial. No sé si existe todavía un servicio que había en régimen abierto para hombres que habían sido condenados por violencia de género, y había antes, yo no sé si ahora, como una especie de cursos por instituciones penitenciarias. Me gustaría saber si eso sigue o no y ver qué hacer, o sea, qué pena en este sentido puede ir para un agresor que tenga más eficacia de servicios a la comunidad, y desde luego no ponerle el programa FEMIS de una manera impuesta, puesto que es voluntario. A ver, aquí cuando se les condena a los trabajos en beneficio de la comunidad, yo ya desconozco el contenido de esos trabajos, porque pueden ser muy variados y no necesariamente relacionados con la violencia de género. Eso por un lado. Luego, la realización de aquí lo que hasta donde yo tengo conocimiento, pues en materia de violencia de género, una de las posibilidades cuando se le suspende la pena es el sometimiento a este curso de sensibilización en materia de violencia de género. Siempre los trabajos en beneficio de la comunidad tienen que quedar constancia de que consienten expresamente a la realización de esos trabajos. Y siempre se hace porque no se les puede obligar por la fuerza a realizar los trabajos en beneficio de la comunidad, sino que tiene que constar un consentimiento expreso de los condenados. La realización del curso es una condición que se impone para la suspensión de la pena. Cuando se le suspende la pena, pues además de cumplir el alejamiento y no comunicación y que no delinca, una de las condiciones que se le impone es a la realización de este curso. A ver, que se le puede poner otro tipo de condiciones. Estamos hablando de la violencia, pero en general, en otros delitos, imaginaos que hay una persona que ha cometido un delito a causa de su dependencia a las drogas o al alcohol. Pues una de las posibles condiciones que se le puede poner es que siga el tratamiento o que se someta a un tratamiento, y ese tratamiento pues, es una condición para que se le pueda suspender la pena.
o bien a los delincuentes sexuales que se sometan a cursos de educación sexual. El Código Penal hay una multitud de programas que se imponen como condición para la suspensión de la pena. No es algo que tenga que aceptar lo acepta en la medida en que solicita la suspensión, su propio letrado solicita la suspensión de la pena y la pena está sujeta a estos condicionantes y esto lo tiene que aceptar, porque si no acepta, pues no se le suspende. No es tan obligatorio, entonces, en este caso. Claro, entonces, pues si no lo acepta, no lo cumple, se revocaría la suspensión, tendría que cumplir la pena. No sé si he contestado a la pregunta. No, perdón, pero bueno, una de las cosas era lo del programa FENIS, que es voluntario, no son cursos, no es un curso. Entonces, perdón, no es un curso, es un programa de la Junta para hombres que voluntariamente quieren cambiar sus conductas violentas, tal. Eso no se puede poner, lo que digo es que no se puede imponer como pena, lo puede hacer un juez puede hacer lo que quiera, pero el programa requiere que sea voluntario. Y por otro lado, le preguntaba si seguían esos cursos, porque cursos de educación sexual, cursos no sé dónde hay, con lo cual a veces nos llega al FENIS todo, como un saco roto, porque no hay otros recursos y entonces, o bueno, yo le preguntaba en instituciones penitenciarias para régimen abierto, para quien no ingresa en prisión, antes había no sé si eran cursos, eran terapias, lo que fuera. ¿Eso sigue existiendo? ¿Se recurre a ello? Yo eso lo desconozco, porque claro, a mí me consta el servicio de penas y medidas alternativas, dependiente de los centros penitenciarios, nos aporta al juzgado los informes de que se están realizando o ha asistido satisfactoriamente al curso o bien ha realizado los trabajos y demás. Yo ya, más allá de eso, lo desconozco, no lo sé. Yo no sé cómo andamos de hora. Sí, son ya cerca de las 11, con lo cual, alguna pregunta más si queda en el tintero. Vale, ¿hay alguna pregunta más por ahí? Bueno, tenéis unos minutillos al parecer, pero a mí sí que me gustaría recopilar un poco 3 cositas importantes y que si me echáis una mano a completar lo que quiero decir ahora entre todas y todas, pues mejor, porque a mí me gustaría acabar diciendo 3 pinceladas de los retos o los obstáculos que tenemos en la provincia de Segovia para erradicar o para mejorar la intervención de los casos de violencia de género. Y yo me he apuntado entre un montón de cosas que tenemos que tener claro que la violencia de género en Segovia es un delito habitual, porque eso nos pone sobre la pista de la gravedad de los hechos y de que tenemos que seguir interviniendo y mejorando en nuestra práctica profesional. Luego, lo que decías tú también apuntabas que es un grave problema educacional. Sí. ¿Vale? Que es el problema de base, además de todo esto. Los recursos de atención a la víctima que son fundamentales para que estas mujeres y sus hijos e hijas puedan salir de esta situación y rehacer su vida. Y luego también apunto yo lo que siempre digo, que soy muy pesada con el tema de la coordinación interinstitucional y con el diálogo y con el estar unidas y unidos en este tema y que nos conozcamos y nos pongamos cara, que para eso yo creo que es interesante pues estas pequeñas reuniones que ofrecemos y que os seguimos invitando a que por favor que nos propongáis, ¿vale? Entonces yo no sé si desde vuestro punto de vista o desde el vuestro también, ahí en vuestras entidades, se os ocurre alguna cuestión más que tengamos que tener en cuenta, además de las que he dicho. Yo lo de trabajar con las víctimas para que al final puedan declarar en el juicio lo que pasó y lo que hayan denunciado y que no nos digan el que no me acuerdo. Para mí eso es lo fundamental, porque es el colofón, es que sin ellas no podemos ayudarlas. O sea, es que tienen que tener claro que para que el Estado, con toda la maquinaria y bueno, pues el procedimiento judicial, con todos los medios que tenemos de protección,
pueda ayudar a las víctimas, se tiene que dejar ayudar, y para eso tienen que colaborar en contar lo que les ha pasado, que a ver, que nos puede parecer sencillo, a lo mejor para ellas pues es complicado, pero es que es la prueba fundamental que tenemos en los delitos de violencia. La prueba fundamental es la declaración de la víctima, porque muchísimas veces pues no hay testigos. El otro día 2 vecinas de 2 pisos diferentes llamaron a la policía porque había una señora pidiendo ayuda por la ventana. Llegó la policía, escuchó ruidos, escuchó golpes, tal. Y bueno, pues al final hubo una pelea mutua entre la mujer y el marido, porque ella le clavó un cuchillo en la pierna a él. Pero la señora tenía también lesiones. Bueno, pues cuando llegó al juzgado nos dijo que, bueno, pues el señor dijo que se había cortado de manera accidental y que, bueno, pues que estaban teniendo una sesión de sexo duro. O sea, a ver, es que se tiene que dejar ayudar, porque, bueno, pues yo con las víctimas, con los testigos, pues en este caso no sé lo que pasará en el juicio, pero yo presenté el escrito de calificación, evidentemente cité a todos los policías y a los testigos y veremos a ver lo que valora el juez. Pero es que son ellas las que tienen que dejarse ayudar, porque es que si nos lo impiden, que no podemos acreditar estos hechos delictivos, y la siguiente consecuencia es la protección de ellas. Es que es fundamental. Mira, pregunta Codinse, ustedes, las fiscales, juristas, etcétera, ¿tenéis formación específica psicológica para intervenir, interrogar a las víctimas? A ver, bueno, pues cursos específicos de psicología pues no hacemos. Evidentemente todos los años tenemos pues las jornadas y los cursos de violencia de género, y sobre todo, bueno, pues la experiencia que, bueno, pues creo que también pues nos ayuda para poder intervenir, lo mismo que intervenimos con los menores, que también creo que pues es delicado el poderles hacer las preguntas. Y bueno, pues, es verdad que bueno, pues las víctimas, antes de que declaren a nosotros, bueno, en la guardia, cuando les ve el forense, cuando hacen un informe psicosocial, es después de la declaración, cuando les ve la psicóloga y el forense, nosotros preguntamos más que nada sobre lo que ha pasado, sobre los hechos, no, bueno, pues intentando concretar todo lo que se pueda, porque es que yo necesito que me concrete todo para poder luego utilizar lo que me ha contado. Yo no me puedo inventar nada en un escrito de calificación, yo no puedo bueno, deducir lo que ha pasado, tengo que contar escrupulosamente lo que se me ha puesto de manifiesto en el atestado y lo que me ha declarado la víctima, no me puedo inventar nada. Y claro, cuento con lo que me diga la víctima, y para eso pues tenemos que preguntar bueno, pues lo que pasó y que concrete todo lo que pueda, Es verdad que a lo mejor en el acto del juicio, cuando nos dicen que, bueno, pues que no se acuerdan, que a lo mejor las apretamos porque les decimos pues si tiene algún problema, pero a usted esto le pasa todos los días para que lo olvide. Bueno, pues apretamos un poco, pues a lo mejor, pero es que es nuestra función para poder conseguir la declaración. Tenemos que, a ver, ser un poco incisivos porque pues nos quedamos sin el testimonio básico. A esto que apunta desde Codinse, sí que le añado yo entonces a mi batería de obstáculos, retos y demás, la formación específica, y la formación específica, que es súper importante, a todos los agentes sociales, porque como ya estamos cansados de decir, la violencia de género es estructural y está en el sistema, entonces todas y todos tenemos el derecho y la obligación de poder identificarlo y de poder gestionarlo cada uno desde nuestros ámbitos de trabajo. Estoy viendo aquí una afirmación Azucena, donde dicen que si no contamos que en el informe psicosocial, para poder decir que los olvidos o el que no puedan verbalizar las víctimas es una consecuencia de haber sido víctimas de violencia de género.
Es que en el juicio nos encontramos con lo que la víctima nos dice. Podemos tener un informe antes, que la han visto los psicólogos y el forense, donde nos puede decir que puede haber habido maltrato, pero evidentemente no se pueden adelantar a lo que la víctima va a hacer en el juicio. En el juicio tenemos lo que tenemos. Hay muchas veces que los informes psicosociales, a ver, cuando hay un informe psicosocial de habitualidad, siempre les llamamos a declarar como peritos. Se les puede preguntar que, bueno, pues que el olvido de la víctima puede obedecer. Sí, ¿nos lo van a poder concretar? Pues no lo sé. Pues no lo sé, porque a lo mejor necesitan tener un poco más de, o estudiarlas, o hablar con ellas, o tal. No, a ver, salvo que haya un hecho nuevo que tenga que ser valorado, el procedimiento sigue su curso, con lo cual no contamos con más que el informe psicosocial que tenemos y luego la situación de la víctima. Pero perdón, en estos casos, a ver, yo no entiendo mucho en el procedimiento. ¿No puede haber, por ejemplo, un retroceso o sea, una paralización del juicio viendo, lo que puede haber casos que se vea que sí que tiene todo el informe psicosocial con todo lo que cuenta, pero que llega al juicio y se queda en estado de shock y dice no me acuerdo y no declara nada? No se puede parar el juicio y luego hasta que volver a hablar con la víctima. No se puede. No, porque no es una causa de suspensión. ¿Ah? Causas de suspensión pueden ser cuando haya habido una nulidad del procedimiento, que haya que suspender el acto de juicio y retroceder el procedimiento donde se haya producido la nulidad, pues porque haya un defecto formal que haya producido indefensión. En ese caso se echa para atrás y se vuelve al juzgado de instrucción y se vuelve otra vez a continuar donde se dejó. O bien cuando ocurren hechos nuevos que requieran una nueva valoración. El que la víctima manifieste una cosa o manifieste otra no está contemplado como una causa de suspensión. De todas formas, mirad, Belinda hace una aportación muy interesante. Belinda es educadora de la Casa de Acogida La Alborada de Segovia. Entonces dice que considera necesario que al menos los abogados y abogadas conozcan los procesos psicológicos por los que pasan las víctimas, dado que estos procesos son determinantes en la visión de la situación, en las declaraciones, en la situación emocional de la víctima en ese caso. La información y el acompañamiento a lo largo del proceso que los abogados tienen con las mujeres es fundamental. Sí, no, están acompañados por el abogado de víctimas. Hay algunas que hacen uso de ese derecho y pues otras no. Y bueno, pues les asisten, les asesoran. Hay veces que bueno, pues están un poco con las manos atadas, pues porque la víctima, a pesar de haber pues, pedido el abogado, si no quiere seguir adelante, no quiere declarar, pues es que, claro, él está porque él tiene que estar, no puede retirarse, sino que bueno, pues, tiene que asistir a las víctimas. En este caso, pues, bueno, si volvíamos a lo del principio, si le asiste en su declaración, entendemos que está constituido como acusación particular y bueno, pues el procedimiento sigue adelante. A ver, evidentemente nosotros nos dedicamos al tema jurídico y a la tipificación de los delitos y las consecuencias que de ellos tienen. A ver, desde el juzgado no se puede hacer un proceso psicológico y de tratamiento de la víctima. Eso excede de nuestras competencias. Por eso creo que, bueno, pues desde otros ámbitos, el trabajo con las víctimas para poder, pues no sé, asesorarlas, facilitarles las ayudas y que lleguen con una convicción al juicio para poder declarar lo que pasó, pues creo que es fundamental. Bueno, pues no sé si habrá alguna pregunta, pero ya sí que yo creo que tenemos que despedir a Pilar. Si alguien se le ha quedado en el tintero alguna aportación que hacer a todo esto que estamos hablando, que nos lo mande al correo del consejo y os lo hago llegar para que lo tengamos en cuenta. Así que nada, bueno, espero que haya sido muy útil para vuestro día a día y también para vuestro conocimiento general de cuáles son los recursos de intervención con las víctimas. Y muchísimas gracias por haberos conectado, que sé que es un esfuerzo en vuestro día a día y en vuestros quehaceres, ¿no? Pero yo creo que merece la pena. No sé si tenéis alguna cosa más que decir. Yo nada, agradeceros nuevamente el que me hayáis invitado y sobre todo para dar a conocer
bueno, cuál es nuestro trabajo y las dificultades con las que nos enfrentamos cada día. Pues yo también, nada, agradecer muchísimo, Pilar, que haya estado aquí Sí. con nosotros y que haya dedicado su tiempo a esta exposición de todo su trabajo tan interesante para todos y todas, sobre todo escucharla, y agradecer a la Diputación y al Sí. Consejo de Igualdad la oportunidad de ello también y a todo el mundo que ha participado, pues que por darle las gracias por estar ahí, como tú decías, conectados y escuchando también. Bueno, pues nada, pues ya nos despedimos y esperamos vuestras aportaciones para nuevas cápsulas, que si no, Carmen, Eso es. Carmen la tengo aquí trabajando con pico y pala. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós, buenos días. Buenos días.